Proverbios 10, 20 y 21. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. No seamos necios, sigamos pidiéndole a Dios un corazón limpio, una lengua que hable solo las cosas del Señor y para el bien de los demás. Hoy vamos a la conclusión de la historia de la viuda del profeta y su botija de aceite. La historia de la viuda la podemos leer en la Biblia, en 2 de Reyes 4, del 1 al 7. Y hemos visto que cuando la viuda estaba más necesitada, acudió por ayuda al profeta Eliseo, y él le mandó que consiguiera todos los botes, los jarros, las ollas que pudiera hallar, porque solamente tenía un poquitito de aceite. Y cuando ella obedeció y tuvo todos los botes juntos, se encerró y empezó a derramar el poquito de aceite en todos los botes, y no cesó de fluir hasta que el último botecito se había llenado. Este fue un milagro prodigioso, porque la viuda del profeta pudo vender este aceite y así poder pagar sus deudas, y sus hijos no fueron tomados como esclavos. Pero hay 5 factores importantes que se destacan en esta provisión maravillosa extendida a la viuda que debemos anotar. En primer lugar, vemos su gran necesidad. La pobre viuda había llegado al extremo de sus propias posibilidades. Toda ayuda humana había fallado y amenazaba la desintegración completa de su familia. Su situación no podía ser peor. En segundo lugar, podemos apreciar su poderoso Dios. Agotados todos sus recursos, además de la paciencia de sus vecinos, recordaba ella las grandes salvaciones obradas por Jehová en la historia de su pueblo. Hoy, ayer y por los siglos, Dios es el mismo. En tercer lugar, vemos su fe ilimitada. Las Escrituras están llenas de promesas sobre la ayuda y provisión divinas. Dios promete salvar a los suyos. Los ha salvado muchas veces en el pasado. ¿Por qué no fiarse de Él en este y en cualquier momento de apuro? En cuarto lugar, podemos apreciar su pequeño capital. Ella no creía que sería de valor alguno en su presente situación el poquito de aceite que tenía en una botellita, ni pensaba que valdría la pena mencionarlo hasta que el profeta le preguntó acerca de qué tenía en su casa. El Señor Dios se deleita en emplear nuestros escasos recursos en provecho nuestro y para el progreso de su causa. Jesús empleó el poquito de pescado de un muchachito para alimentar a una gran multitud, pero el talento del hombre de la parábola, envuelto en un pañuelo y enterrado como si no representara ningún valor, ocasionó su ruina. En cambio, el más diminuto talento, empleado en el servicio de Dios, puede obrar maravillas no solamente para nosotros, sino para otros muchos. Y en quinto lugar podemos apreciar su pronta obediencia. Prestó atención a las indicaciones del profeta y las puso por obra inmediatamente. La situación ya se había cambiado por completo. La casa que antes estaba vacía se había convertido en una bodega llena de mercadería valiosa. Con corazón alegre y pies ligeros, casi voló a la casa del profeta para contarle lo que había pasado en obediencia a sus instrucciones. Ahora le preguntaba acerca de lo que convenía hacer con el aceite. Representando una comodidad de primera necesidad y dado su origen, es de suponer que, en cuanto a la calidad,
era también de primera. Las indicaciones del profeta se dividen. Primero dijo a la viuda: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Su primer deber consistía en cancelar sus deudas. En este caso se trataba de la necesidad más apremiante, puesto que el acreedor insistía en un pronto arreglo de la cuenta. Pero aún en el caso de no existir con tanta urgencia, siempre existía el deber moral de cancelar la deuda, a menos que fuera perdonada por el mismo acreedor. Los mandamientos divinos insisten en el respeto por la propiedad de otros. Faltar es robar. Nuestra solemne obligación es no deber nada a nadie. Cancelada ya la deuda, la viuda estaba en libertad para pensar en sí misma y en las necesidades de su familia. Y el profeta le dijo: y tú y tus hijos vivid de lo que quedare. Rehabilitada ante sus vecinos por esta salvación completa, su vida cambió totalmente. Ya no vivía temerosa de las visitas de los cobradores. Ya no le destrozaba el corazón al tener que escuchar a sus niños pidiendo pan y no tener con qué satisfacer su hambre. Y ya no existía como si Dios mismo la hubiese abandonado, pues Dios mismo era el autor de su salvación. Guillermo Carey, iniciador de la obra misionera en la India, tenía un lema que viene al caso para terminar con el estudio de esta viuda. Dice así: pedid grandes cosas a Dios, esperad grandes cosas de Dios y atentad grandes cosas para Dios. Como pobre zapatero, con la visión de hacer extensiva al oriente la gran comisión de su Señor, comenzó a orar para que Dios despertara a la nación inglesa de su letargo espiritual y le enviara a él a la India para predicar el Evangelio. Tras un esfuerzo enorme para persuadir a sus contemporáneos que era factible su proyecto, fundó la Sociedad Misionera Bautista y en el año 1893 se dirigió a la India. Su botellita de aceite parecía completamente inadecuada para su tarea, pero el Dios que le había llamado era el mismo Dios de la viuda. Como en el caso de ella, la botija de aceite de Carey, por decirlo así, fue también multiplicada, habiendo adquirido con indecible esfuerzo la educación necesaria para desempeñar eficientemente su cometido en el Oriente. Después, logró dominar los idiomas principales del país de su adopción y finalmente, además de ocupar en forma ilustre la cátedra de idiomas orientales en la Universidad de Calcuta y traducir porciones de las Escrituras en unos 40 dialectos, llevó a los pies del Señor a numerosas almas. Al morir pudo legar a la Iglesia cristiana la preciosa herencia del movimiento misionero moderno. Las promesas del Señor son ciertas y sus palabras no fallan. Mateo 7, 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá.